Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde os enseñaré a pasar una imagen como esta a una como esta en unos simples pasos de edición fotográfica básica. Seguro que no es la primera vez que después de hacer una fotografía la miras y piensas, pues no ha quedado tan bien como yo esperaba. Pues bien, aquí es donde entra la magia de Photoshop, que nos permite pasar de una imagen así sosa que no destaca a una imagen impactante e interesante de ver como es esta, simplemente utilizando un par de herramientas de Photoshop y en muy poco tiempo. Así que empezamos. Bien, primero de todo empezaremos enderezando y reencuadrando nuestra imagen. Ya que normalmente las fotografías normales las tomamos sin trípode y quieras o no, siempre va a quedar un poco torcida, pues vamos a arreglar eso con la herramienta de la regla, que se encuentra en la sección del cuentagotas aquí. Si mantenemos pulsado se nos abre la pestañita y seleccionaremos la herramienta regla. Y ahora vamos a buscar una horizontal de nuestra imagen, que en este caso está torcida. Por ejemplo, voy a coger esta línea que se dibuja en la pared, pues clico donde empieza y manteniendo el clic arrastro hasta donde acaba, más o menos. Aquí. Entonces se nos crea esta línea. Y ahora simplemente tenemos que venir aquí arriba y poner enderezar capa. Y como vemos, automáticamente Photoshop nos ha enderezado esa línea, tomando como referencia que eso tendría que estar en horizontal. Pero ahora nos surge el problema, como vemos por aquí, que hay espacios que quedan en blanco o quedan transparentes. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir a la herramienta de recortar, que está aquí. Y bueno, para empezar seleccionamos así todo para que se nos ponga el cuadro de recorte y ahora vamos a ajustar esta cuadrícula para que elimine los espacios en blanco que hemos creado. Por ejemplo, así. O si no, también podríamos reencuadrar la imagen para darle un aspecto diferente. Por ejemplo, podríamos cortar aquí para que no se viese esta farola de aquí. O encuadrarla un poco así. Aquí ya depende de la imagen, pues podréis hacer unas cosas u otras. Entonces, cuando ya tengamos el encuadre que nosotros queremos, le damos al tic de aquí y se nos recorta la imagen. Bien, ahora pasamos a un aspecto muy importante de nuestra imagen, que es básicamente lo que determina si la imagen se ve bien o no, que es el brillo y el contraste. Para ello lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a crear una capa de ajuste, que esto nos permitirá modificar los ajustes que hagamos cuando queramos y además no dañará la imagen original. Así que para ello simplemente vamos a ir aquí debajo al iconito que es un círculo partido por la mitad, le hacemos clic y vamos a seleccionar niveles y así se nos crea la capa de ajustes de niveles. Aquí tenemos el historiograma que nos muestra la cantidad de zonas oscuras, que son estas de la izquierda, y la cantidad de zonas más claras que hay en la imagen. Y lo que tenemos que hacer es intentar que se equilibre un poco. Como vemos, en la parte de la zona clara no hay casi ninguna montañita. Eso quiere decir que le faltaría luminosidad a nuestra imagen. Y para ello vamos a mover este botoncito de aquí a la izquierda hasta que veamos más o menos que nuestra imagen toma brillo, pero sin que sea extremo, que haya zonas que se hagan completamente blancas. Eso no lo queremos. Así que tenemos que ir pues probando, por ejemplo, una cosa así, porque aquí ya empieza a quemarse un poco la imagen de por aquí. Y en este caso las sombras están más que bien porque hay mucha zona oscura. Pero si queremos crear un poco de contraste podríamos mover esta pestañita negra un poquito a la derecha, nada, así, para crear un poco más de contraste. Y ahora aquí si quitamos esto, como vemos, la imagen ya como que comienza a tener más vida, ¿no? Esto depende de vuestra imagen, pues si la necesitáis oscurecer, pues lo hacéis al revés, moviendo la pestañita negra en vez de la blanca. O si está así un poco que no está ni muy clara ni muy oscura, pues podemos mover los medios tonos. Esto ayuda sobre todo a tener un balance entre una imagen muy clara o muy oscura. A lo mejor aquí, al desplazar tanto la sección de las partes claras, se come un poco el detalle, así que si movemos a la derecha los medios tonos, recuperaremos detalle en algunas partes. Pero bien, ¿qué pasa si cuando hacemos esto hay algunas zonas muy puntuales que se oscurecen demasiado o se aclaran demasiado y no queremos que sea así?
Pues para esto hacemos una máscara de capa. Por ejemplo, digamos que yo quiero oscurecer un poco más el fondo para que no se vea tanto la gente, así que lo que haremos será crear una capa de ajuste igual que antes, de niveles, y voy a ajustar hasta que quede el fondo en este caso como yo quiera. Por ejemplo, sobre todo le voy a bajar los medios tonos, que quiero que quede muy oscuro el fondo, pero no quiero que quede muy oscuro la burbuja de aquí. Entonces, para ello, como vemos, este cuadradito blanco que hay aquí no es arbitrario, no está así porque sí, sino que esto es una máscara de capa. Esto significa que lo que esté en blanco en este cuadrado va a dejar ver, en este caso, la capa de ajuste, los niveles, que es lo que hace que se vea más oscuro. Pero si nosotros cogemos un pincel, si está bien, bastante grande, porque tampoco voy a tener mucho detalle, con la opacidad al 100%, todo normal, y este pincel lo ponemos en color negro, y si con esto pinto por las zonas que no quiero que se vea, lo que haremos será ocultar, en este caso, la capa de ajuste de niveles. Aquí, pues no sé, hay una zona de vuestra imagen que está muy clara, pues le podéis bajar los medios tonos en los niveles y con la máscara de capa pues seleccionar solo la zona que nos interese. Bien, ahora me estoy fijando, por ejemplo, que a lo mejor es demasiado brusco el cambio entre el fondo y el motivo principal, sobre todo con estas zonas así que resaltan mucho las cabezas de las personas, pero como es una capa de ajuste, si hacemos doble clic se nos abre otra vez y la podemos modificar sin problema alguno hasta que quede a nuestro gusto, algo así. Si le damos al ojito, pues vemos cómo va cambiando. Muy bien. Ahora lo que haremos es un paso opcional y es darle enfoque a nuestra imagen, ya que pues puede ser que al no haber mucha luz pues la imagen no quede totalmente definida, así que vamos a darle un pequeño filtro de enfoque para resaltar más los detalles y darle más definición a la imagen. Para ello vamos a seleccionar nuestra capa a fondo, nuestra imagen que tenemos aquí, y vamos a darle a Control J para duplicar y vamos a ir a Filtro, Enfocar, Enfocar. Bueno, si nos acercamos podemos ver que se ha enfocado un poquito, apenas se nota, pero esto no es problema porque como depende de la imagen necesitaremos más o menos enfoque, pues si necesitamos más volvemos a filtro y aquí arriba nos sale el filtro que acabamos de usar y le volvemos a dar un par de veces hasta que veamos un poco que los bordes pues empiezan a tener un poco más de definición. En mi caso no es que me preocupe mucho que la imagen esté totalmente definida y súper afilada, digamos, pero bueno, puede ser una corrección puntual que queráis hacer. Y bien, ya para ir acabando vamos a toquetear un poquito los colores. Para ello, primero, si tenemos una imagen que yo que sé, se ha hecho en un día de sol y queda con unos tonos demasiado cálidos, o ha sido una foto en un interior, normalmente las luces pues dejan así unas sombras como verdes o azules, pues para remediar esto vamos a crear otra capa de ajuste aquí abajo, pero esta vez va a ser de filtro de fotografía. Esto lo que hace es crear una capa de un color sólido para contrarrestar. Así que si nuestra imagen tiene tonos muy azules, muy fríos, pues le pondremos un filtro caliente para contrarrestar. Si es al revés, si es una imagen que tiene exceso de tonos calientes, pues le pondremos un filtro frío. En mi caso, la imagen original tampoco es que tire mucho para ninguno de los dos lados, pero a lo mejor sí que aquí por el fondo pues vemos demasiado naranja, ¿no? O así tonos cálidos, así que podríamos poner un filtro frío. A nosotros nos interesa esto, contrarrestar esos pequeños tonos. Por ejemplo, este me gusta, lo que pasa que toma demasiado control de todos los colores de la imagen, así que lo que haremos será en densidad pues bajarlo, yo que sé, a un 10% o incluso menos, un 7 o algo así. Aquí activamos y desactivamos la capa, vemos que apenas afecta a la imagen, pero bueno, le da ese detalle que buscamos. Y bueno, ahora ya para finalizar vamos a darle un poquito más de intensidad sobre todo a esta imagen que es tan colorida y vamos a crear una nueva capa de ajuste que esta vez será de intensidad. Este ajuste es muy potente, muy interesante, sobre todo en el apartado de intensidad, el de saturación lo podemos usar, pero bueno, a mí sinceramente no me gusta tanto como queda, pero si subimos intensidad lo que hará es potenciar los colores que más se ven en nuestra imagen, claramente le da otro aspecto a nuestra imagen. Y igual que antes, insisto, si no nos gusta cómo queda, podemos volver y modificarlo o incluso pintar en la máscara de capa, por ejemplo, para que aquí las caras pues no tengan ese tono tan saturado
como tiene nuestra burbuja. Y bueno, ya para finalizar y acabar de rematar todo esto, vamos a crear una nueva capa de ajuste de curvas en este caso, que es más o menos lo mismo que los niveles, lo que pasa que puedes tener mucho más control en qué modificas y qué no, y le vamos a dar a automático. Esto es simplemente un ajuste que me gusta hacer para que Photoshop valore qué le falta y qué no a la imagen. A veces tiene razón, a veces no. En este caso, como vemos, nos ha aclarado un poco más la imagen y está muy bien este comando, pero no me fiaría mucho. Así que a esta capa le bajaremos la opacidad, pues no sé, al 40% o algo así, no más del 50%, porque si no ya empezará a tomar control de la edición que hemos hecho debajo y tampoco queremos eso. Y bueno, pues básicamente esto es todo. Como veis, esta es la imagen original y esta es la imagen con la que hemos acabado, que le da vida completamente y le cambia el aspecto, y así pues podéis sacarle muchísimo partido a vuestras fotos, aunque parezcan así que son muy sosas o que no tienen tanta gracia. Con un par de ajustes, como vemos, cambian completamente. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya servido el vídeo y que os haya gustado. Si ha sido así, le podéis dar a me gusta y podéis suscribiros para ver más tutoriales así. Si tenéis cualquier duda sobre este tutorial o cualquier otra cosa de Photoshop o de diseño gráfico, lo podéis dejar en un comentario abajo, que yo estaré encantado de responder. Y poco más, yo soy Mixoner y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!